Bueno, al final no usé ninguna de las recomendaciones que me dieron, pero tengo una buena razón. Primero está el cómo una me pedía tratar los ship y headcanons de las creepypastas. No es una mala idea, pero quería hablar de animación. Luego estaba otro que me pidió hacer un video de parejas LGTB que fueron odiadas. Era otra gran idea. Mi problema es como realmente solo se me vienen a la mente 3 casos claros de esto. Hay más, pero no los conozco a profundidad, así que ante la duda, pienso investigar un poco más. Al final me decanté por mi primera opción, un video tutorial de cómo hacer una buena inclusión edición Pride Month. Y bueno, no. Habrá una parte de esa temática, pero aprovecharé este espacio para tratar otros temas. Como ustedes sabrán, ya hay otros youtubers que han hecho videos semejantes, y en lo personal a mí no me convencen del todo. Este video va a ser una contraargumentación, donde explicaré mis desacuerdos, mientras doy consejos que veo más adecuados o complementaré los consejos que sí veo bien. No va a ser un video respuesta, de hecho no pienso mencionar a ningún youtuber, aunque sí sus argumentos. La razón, no quiero armar polémica, mi intención con cualquier crítica o análisis es criticar ideas, no personas. Y bueno, por si les gustó las ideas del inicio, no se preocupen. Muy posiblemente voy a sacar varios videos con esta temática a lo largo del mes. Pero bueno, ya sin nada más que decir, que suene la intro. Este consejo en principio suena bien, y lo es. No estoy en contra de la intención detrás, pero sí tengo un par de comentarios. Primero es como eso de que su personalidad no se defina por su orientación es un poco ambiguo, pues entre la historia y la caracterización del personaje, hace que ese aspecto pueda tener distintos grados de importancia, o sea, qué tan presente debe hallarse en el personaje para estar bien o mal. Segundo, esto no es un consejo en sí. O al menos no lo es para referirse a los personajes dentro de la comunidad o cualquier otro que se considere inclusión. Me explico. Lo que pasa aquí se llama personaje unidimensional y es algo presente en un sinfín de personajes. La mayoría ni siquiera entran dentro de lo que se consideraría una inclusión. O su única personalidad tiene que ver con otras cosas y no con su orientación, raza o cualquiera. Repito, el consejo es uno bueno. Solo me hace ruido los detalles anteriormente mencionados. Al primero no le doy mucha importancia, pues entiendo lo subjetivo que es y cómo depende de la historia. Quizá quienes hagan los videos están conscientes, pero no se extendieron más por determinadas razones. El segundo sí me incomoda más, pues no entiendo la división de un mismo problema solo en función de si el personaje presenta determinada sexualidad, raza, etnia o género. Y no es algo que solo se verá en este punto. Pero bueno, aquí mi consejo es, no se lo tomen como algo escrito en piedra. Va a depender del tipo de personaje a crear y el contexto de la historia. La idea es cómo resulta preferible que no tengan un único elemento característico, a no ser que sea algo consciente y tenga una razón de ser. Al final es decisión de cada uno el cómo crea y desarrolla sus historias. Pero como por algo están viendo un tutorial, es obvio que quieren guía. Entonces, para facilitar las cosas, daré un ejemplo. Hay una historia ambientada en un pasado donde la discriminación era más fuerte. El protagonista está enamorado de su mejor amigo, pero sabe cómo aun cuando aquel chico comparta su sentimiento, no pueden estar juntos por la sociedad donde nació. Durante la historia veremos cómo nuestro protagonista, por culpa de los pensamientos nocivos de la época, se llegará a sentir mal consigo mismo, pensando cómo había algo malo en él. Al final, por una serie de factores, llega a vivir con mayor libertad, y ahí conoce nuevas personas que borran dichos pensamientos, siendo la moraleja la aceptación de uno mismo. En dicha historia, la orientación del protagonista juega un rol fundamental, siendo hasta cierto punto el aspecto de su personaje más importante, pero no es malo en sí, pues el contexto sumado al mensaje lo requiere. Para que no sea lo más importante, se tendría que cambiar el contexto, quizá uno moderno o en algún lugar con más tolerancia, además de cómo el protagonista debe tener la personalidad adecuada. Otro consejo que, como ya sabrán quienes me siguen, no comparto para nada. A ver,
Sé cómo lo dicho puede resultar extremadamente funable, pero tengo mis razones. Deben entender algo a la hora de crear personajes, y es como están elementos importantes, que son los que los identifican, y luego están los secundarios, los cuales no definen al personaje. Si esos últimos aspectos cambian o son borrados, no afectan para nada, siguen siendo el mismo. Dando un ejemplo estaría She-Ra. Como todos sabrán, en el remake de dicha serie hubo cambios. Desde la complexión de los personajes, de forma que me resulta más coherente en comparación con la original. O sea, si puedes hacer magia, la cual no requiere esfuerzo físico, no tiene sentido tener un cuerpo muy atlético. Y para lo relacionado con este video, muchos personajes forman parte de la comunidad, lo cual puede resultar medio trampa, pues jamás vi la original. No sé si esos personajes eran o no, pero si es posible, como los escritores no lo pensaron o no podían meterlo. Te pueden disgustar los cambios o los remakes, como en mi caso. Siendo franco, desearía que todos fueran como She-Ra. Es mejor un producto con diferencias ante el original antes de entregar un virtual calco. Eso de venderme la nostalgia no me funciona, simplemente porque no soy tan viejo para ver una serie de los 80s o 90s, ni siquiera de inicios del 2000. El punto con todo este rollo es como realmente la sexualidad de, por ejemplo, Adora no define a su personaje, ni en la original ni en el remake. No es como Black Panther, que fue hecho así a propósito, siendo como su raza es parte esencial del personaje. Adora podría ser hetero, lesbiana, asexual y no importaría, pues lo que hace a Adora ser Adora es ser una especie de He-Man en mujer. Si en un futuro remake no tuviera la espada ni la transformación y no fuese una guerrera, ya no sería Adora. Para los cortos de la audiencia daré un ejemplo más claro. Es como si se hubieran quejado de que los ojos de Harry Potter en las películas eran azules y no verdes como en los libros. Y de hecho ese caso es 1000 veces más grave que la gran mayoría de cambios en She-Ra. Pues el color de los ojos de Harry sí importa en la trama, pero aun con eso no hubo grandes quejas. Para acabar, daré un ejemplo más. Está el caso de Steven Universe. En un contexto donde las parejas LGTB estaban escasamente representadas, llegó Rebecca Sugar a ponerlas en un foco principal. Si en un futuro hacen un remake de dicha serie, pero cambian las parejas homosexuales, al final romperían lo que caracterizaba a dicha serie. Pues la representación es algo que quería la autora, que lo diferenció de otros programas de la época. Ese cambio, a mi parecer, sí sería forzado. Este es otro consejo que ni es y me resulta sumamente erróneo, o al menos está mal expresado. Verán, las personas dentro de la comunidad nacen así, más específicamente con alguna orientación o trans. De hecho, se encuentran presentes en la historia humana e incluso en distintos animales. Pensar que la orientación de un personaje debe tener una razón de ser dentro de la metanarrativa es como pedir que debe haber una razón de ser para que los ojos de un personaje sean de cierto color. En una historia donde los ojos se comportan como en nuestro mundo, sin contar a Harry Potter, que ya veo al geniecillo que citará a los 1000 animes con ojos raros. Cuando me dicen esto, a mi mente vienen dos ejemplos, extrañamente relacionados con The Last of Us. Y es como, hace mucho tiempo había visto una reseña del primer juego. En una parte el youtuber habla de una polémica donde la gente se quejaba de cómo Ellie era homosexual. Una tremenda estupidez que casualmente se suele olvidar cuando se habla de cómo los progres se quejan de cualquier aspecto de un personaje, siendo como al final su opuesto es igual. El youtuber en cuestión decía cómo no entendía la razón de dicha polémica, y cómo él consideraría forzado si Ellie fuese hetero, por algo de cómo ningún hombre fue bueno en su vida. Y repito, si bien la intención de dicho influencer fue buena, sigo con lo mismo. La sexualidad de un personaje no depende de sus vivencias, siendo algo mayormente genético. Luego estaría el caso de Lev de The Last of Us 2, un chico trans. Me acuerdo de cómo en otro video donde se analiza los errores del juego, el tipo habla de lo incongruente que es que Lev haya cambiado su aspecto al del género con el que se sentía más cómodo, pues vivía en un grupo super conservador, posiblemente conformado por Doomtarts. Medio cuestionable, pues el chico era muy joven. Además, en un grupo así, sintiéndose como se sentía, era algo de cuestión de tiempo. No lo considero un error, una influencia de parte del personaje, tal vez, pero resulta entendible. Para acabar con este apartado, entiendan que en cuanto a la orientación, es algo parecido a la raza. Tú no eliges el color de tu piel, resultando 100% genético.
En otros casos, como en el género con el que te identificas, no podría ser tan certero. Dejémoslo que ahí se debe dar un poco de trasfondo, aunque sea más complemento. Como extensión del punto anterior está presente un consejo que por suerte cada vez está menos presente. Verán, en mis tiempos, cuando Hora de Aventura había acabado, se estaba armando un quilombo en torno a la canonización de la pareja más obvia de la serie, la de Marceline y Bonibel. Aunque era algo que todos vieron venir, no faltó el incenito que lo vio forzado, aun cuando solo con un ejemplo se desmonta todo eso. La crítica giraba en torno a cómo supuestamente no se había dado ningún indicio previo a la orientación de dichos personajes. Eso mismo oí en el caso de Korra y Asami, pero este último no lo trataré aquí, porque jamás vi Avatar. Pero bueno, creo que no necesito explicar por qué esto no tiene ningún sentido. No, es decir, sí. Verán, no se necesita dar un precedente de una preferencia, pues no sería forzado al ser algo subjetivo, algo que es parte del individuo. O sea, es como decir forzado el cómo una persona tuviera el color favorito el morado. Suena estúpido, pues ya entienden mi punto. Otro derivado es como supuestamente un personaje parecía ser hetero, pero luego se descubrió que no, lo cual tampoco es un error. Existe la bisexualidad. Además, no es raro que en la vida real exista una confusión en cuanto a las preferencias, así que tampoco sería un error si el personaje fuese homosexual. Mi consejo aquí es cómo no les debería importar. No se necesita dar indicios de una preferencia subjetiva. Pueden hacerlo, pero no es necesario. Después de este largo recorrido, creo que he tratado los puntos más importantes. Posiblemente por todo el mes subiré cosas relacionadas con el mes del orgullo, o la noche del demonio según el gran palurdo, digo patriarca. Dios solo Dios dijo que haría un video de él. Moléstenlo a él para que papee a semejante lolco. Pero bueno, ya traté todo lo importante. Entonces por aquí iré dejando el video. No olviden suscribirse para estar pendientes del nuevo contenido. Dejen sus recomendaciones en la caja de comentarios. Y ya, sin nada más que decir, aquí me despido. No se les olvide, el fin se acerca, compren oro. Bye.